¿Cuáles son las señales claras de que alguien creció protegido? Nunca bloquee las puertas de su casa. Conozco a alguien que creció en un pequeño suburbio muy protegido, lo que podrías llamar una burbuja. Ahora viven en un área algo dudosa, pero la mitad del tiempo ni siquiera se molestan en bloquear sus puertas. No entiendo por qué, es una pequeña cantidad de esfuerzo, y podría ahorrarte mucho trauma, tus posesiones y posiblemente tu vida. Al escuchar sobre personas que no cierran con llave sus puertas, me vienen a la mente historias escalofriantes de un asesino en serie en Sacramento durante los años 70. Este individuo, con problemas mentales severos, intentaba entrar en las casas y si una puerta estaba abierta, consideraba que tenía el permiso para hacerlo, lo que llevaba a consecuencias trágicas para quienes vivían allí. Es un recordatorio inquietante sobre la importancia de la seguridad en el hogar. Mi esposo bendiga a su corazón, una de las personas más inteligentes que conozco, creció de clase media y pensó que si se perdió la fecha de vencimiento en una factura de servicios públicos, lo cerraron al día siguiente. No tenía idea de que no se cerraron el día que se debe y que podría ir en persona en un lugar de verificación de efectivo y pagar parte de él y que si lo apagan porque es tan tarde, se le cobra una tarifa de reconexión. Fue horrorizado por todo eso. Es curioso cómo algunas cosas nos sorprenden. Mi amigo también pensaba que perder la fecha de un pago era el fin del mundo. Una vez, se le pasó un recibo y se puso nervioso, pensando que le cortarían el servicio. Cuando se enteró de que tenía margen de tiempo y opciones, se quedó en shock. Es una lección simple, pero muestra cómo a veces no sabemos lo básico de la vida. El tipo que conocía en la universidad crecía muy rico, donde incluso sus padres vivían en lo alto de las ganancias de sus padres. Ninguno de ellos trabajó un día en sus vidas ya que sus ganancias eran pasivas. De todos modos, no podía alimentarse. Literalmente de hambre durante varios días antes de que le enseñen sobre la cafetería. Siempre le tenía comida traída por los sirvientes en los momentos apropiados y cuando no parecía no sabía qué hacer. También no tenía idea de la vida y la vida, sin hueso de independencia en su cuerpo. Es curioso cómo a veces el dinero no enseña nada. Conocí a un chico así en la universidad. Creció con todas las comodidades, pero no sabía ni cómo alimentarse. Se pasó días sin comer hasta que alguien le mostró la cafetería. Todo lo que conocía eran los sirvientes y los lujos. Al final, era muy dependiente y no tenía idea de cómo manejarse en la vida. Una lección interesante sobre la independencia. Piensan que la marihuana y la heroína son casi las mismas. Van a fiestas /colgaciones que se sorprenden por lo que la gente participa y comienzan a actuar, incómodas o haciendo pequeños comentarios incómodos que indican a todos que creen que esto es tan salvaje. También parecen permanentemente conmocionados, como si estén contemplando correr por seguridad o llamar a los policías o a sus padres. Recuerdo una vez que salí con unos amigos. Había uno que siempre se ponía incómodo en fiestas. No podía dejar de mirar a la gente que consumía. Comentaba cosas raras y su cara se veía de terror. A veces, pensaba que iba a salir corriendo. Era curioso ver cómo su incomodidad afectaba el ambiente. Al final, lo dejamos atrás y nos divertimos. Al menos, intentamos hacerlo. No importa qué, no obtienen ninguna de sus referencias. Incluso las referencias bien conocidas y extremadamente populares pasan sobre sus cabezas. Nunca han leído ningún libro, han jugado ningún juego o han visto cualquier película o programa de televisión que mencionas, y mucho menos oído de él. Se han perdido los eventos históricos completos en los últimos 20 años, y actúan como si estuvieras describiendo una película ficticia, y nunca ven las noticias. Porque sus padres /tutores lo que sea que los mantuviera lejos de cualquier cosa de la que estés hablando. Durante la secundaria, me metí en problemas por ver películas a escondidas en un reproductor de DVD portátil en mi habitación, ya que quería ponerme al día con algunas historias. Hola. Estaba protegido y crecí con malas habilidades de comunicación. Las personas siempre daban miedo extrañas confusas para mí, y tuve dificultades para comprender las tendencias y tendencias sociales. Ahora que estoy un poco más involucrado con el mundo, he estado tratando de aprender lo que sucede y ponerme al día con lo que me había perdido cuando era joven. Me perdí totalmente las cosas de los 90, tuve que aprender indirectamente a través de mi novio y sus recuerdos de esa época. Es interesante cómo a veces la vida nos aparta de ciertas experiencias. A mí me pasó algo similar, crecí en un entorno donde no había mucha interacción. Más tarde, cuando empecé a salir y conocer a otras personas, me di cuenta de lo mucho que había perdido. Ahora, trato de aprender de las historias de otros, y también me gusta escuchar sobre épocas pasadas, como los 90, a través de amigos.
No tenga un sentido personal del estilo, el gusto artístico o cultural. Crecí protegido y la autenticidad fue sofocada. No tenía práctica expresarme. Era bailarín, pero nunca lo pensé como arte, y cuando lo perseguí en la universidad me intimidé realmente por la opción del equipo de danza sexy y la opción artsy-fartsy dance fue aceptada para ambos y renunciar. Finalmente desarrollé mi propio gusto y estilo a principios de los 30. Tener espectáculos cuando la gente camina en mi casa es raro porque lo había hecho crecer. Mis padres siempre preguntaban, ¿qué estás viendo? Y tendría que explicar / defender lo que estaba en. Leer sobre la necesidad de justificar tus pasatiempos me hizo sentir como si acabara de darme cuenta de que he estado tensando los músculos de mi mandíbula durante todo el día sin saber cómo relajarme. Tengo un amigo que obtuvo una beca de golf para jugar en el equipo itinerante en Hawái. Una vez le preguntó a mi otro amigo si podía verlo limpiar su auto, porque nunca vio a alguien lavar un auto. Creció en África, pero su familia era muy rica y en el negocio comercial de madera dura. Dijo que sus amas de casa tenían amas de casa. Era un tipo extremadamente agradable, solo mencionó diferente. Chico indio, criado en África, con una educación británica. Es curioso cómo las experiencias varían tanto entre las personas. Mi amigo, a pesar de su vida acomodada, nunca había limpiado un coche. Eso dice mucho sobre su crianza y las costumbres que lo rodearon. Me gusta pensar que la humildad de aprender algo tan sencillo le da un toque diferente a su carácter. Al final, todos tenemos algo nuevo que aprender, sin importar de dónde venimos. Crecí en el país, sin supervisión y de confianza, y me dejé a mis propios dispositivos. Me enseñaron respeto y aprendí mucho al sostener la linterna. Muchos pasatiempos que involucran actividad física y estar afuera. Adquirí una enfermedad que afecta mi salud y hace que sea más difícil disfrutar de actividades y pasatiempos. Mi amigo protegido me preguntó por qué vivo en una casa con un patio que necesita mantenimiento y almacenamiento para mis pasatiempos y actividades. ¿Por qué no me mudo a un apartamento? Ni siquiera sabía cómo responder que preferiría morir. Ella simplemente no podía relacionar. Es interesante cómo algunas personas no pueden entender la conexión que uno tiene con su entorno. Para mí, el espacio al aire libre y las actividades son parte de mi vida. Aunque ahora tengo limitaciones, el yard y mis hobbies siguen siendo un refugio. A veces, es complicado explicar lo que uno siente. Mi amiga simplemente no puede ver más allá de lo que conoce. Son cosas de la vida, supongo. Mi hijo, que es brillante, amigable y tiene muchos amigos de diferentes orígenes, pensó que la esclavitud no era cruel. Cuando comenzó a aprender al respecto, asumió que los dueños de esclavos eran agradables. ¿Por qué? ¿Por qué no lo serían? Vivimos en una bonita área suburbana con muchas personas de diferentes orígenes, y todos nos llevamos bien. En ese momento sus dos mejores amigos eran ecuatorianos y negros. Cuando le expliqué lo que realmente sucedió, la puso realmente triste, fue como si fuera la primera vez que entendió cuán cruel puede ser el mundo. Es interesante ver cómo la perspectiva de los niños puede cambiar. Tu hija, con su entorno amable, no podía imaginar algo tan horrible. Es un recordatorio de que la educación puede desgarrar esa burbuja de inocencia. Aprendió que el mundo no es solo lo bonito que ve. Esa comprensión puede ser dura, pero a la larga, ayuda a formar una conciencia más profunda sobre la empatía y la historia. Todavía recuerdo un momento en una de mis clases de filosofía de 100 niveles, el profesor hizo esta pregunta, sin responder, porque esa es la forma en que me mencionaron ¿por qué practicas la religión que practicas? Y se nota que era la primera vez que los niños más protegidos se habían preguntado tal cosa, que era, por supuesto, el punto. Oh, hay muchas respuestas válidas, pero usted es un individuo y sus pensamientos son suyos. Muchos no pudieron manejar una respuesta a esa pregunta, incluso cuando, porque lo creo, es perfectamente válido. Hay un chico que comenta que pidió a todos los dioses un nuevo bicicleta y sorprendentemente recibió una respuesta. Así que, por eso, decidió convertirse en seguidor del zoroastrismo. Siento que soy así porque cada vez que no estoy de acuerdo con mis padres que crecían a lo grande o pequeño, se convertiría instantáneamente en que me griten y me sientan castigados, si no me dan una palmada, por lo que tengo opiniones sobre las cosas, pero si alguien no está de acuerdo conmigo, especialmente en persona, me congelo por completo y empiezo a sudar y olvido todo lo que he aprendido en toda mi vida, así que generalmente me quedo fuera de las mierdas cara desternillándose de la risa. Es interesante ver cómo las experiencias de la infancia pueden afectar nuestra forma de manejar los desacuerdos. A veces, uno aprende a mantenerse al margen para evitar conflictos. He tenido momentos así, donde preferí no hablar para no enfrentarlo. Cada quien desarrolla su manera de lidiar con las diferencias, y es normal que algunos elijan la evitación.
¿No te pasa que a veces es más fácil guardar silencio? Conozco a alguien como esto. Su familia solo a veces comenzó a bloquear sus puertas después de que fueron robadas y perdieron muchos objetos de valor, pero aún se niega a bloquear su auto. Como nunca fue robado, vivir en un área metropolitana está más allá de mí. Simplemente no hay forma de que sea tan afortunado para siempre si lo mantiene LOL. Con el tiempo, alguien que ha vivido en una burbuja modificará su actitud. Una persona que no se interesa por la seguridad de su entorno y de las pertenencias ajenas no logrará adquirir nuevos conocimientos. También cree que tienen una comprensión mucho mejor de los conocimientos y las habilidades que realmente, porque no han estado expuestos a nada fuera del reino casual de lo que se coloca frente a ellos. Por ejemplo, alguien que piensa que realmente está en la música alternativa porque conocen a algunos artistas muy populares, con una estética subcultural como Grimes o Ghost. O alguien que realmente cree que son los mejores, en Tekken porque solían ganar botones contra sus hermanos cuando eran niños. Y en general, las personas que hablan mucho explícitamente sobre cómo son, porque su propia imagen se basa en su idea de sí mismos en lugar de lo que hacen. Soy una persona realmente creativa, siempre he sido, una vez pintado una silla en un color vívido, pero la identidad se basa más en lo que su madre intentó inculcar en ellos, en lugar de realmente profundizar en algo que siempre hace que te das cuenta de lo poco que sabes. Creo que todos hemos conocido a alguien así. Un amigo pensaba que era un experto en música alternativa solo porque escuchaba a un par de grupos populares. Siempre hablaba de su vasta colección, pero en realidad apenas conocía a los artistas más profundos. A veces, eso pasa con los videojuegos también. Creía que era un maestro en Tekken, pero solo ganaba porque sus hermanos eran más jóvenes. Es curioso cómo la percepción puede ser tan distinta a la realidad. Yo también. Golpea muy duro cuando creces en una zona rural. Mis padres me harían salir, diciendo que necesitaba más ejercicio. Pero no había otros niños por millas. No se me permitió salir del patio. Mis amigos no pudieron venir y yo no pude ir a sus casas. En algún momento les pregunté qué se suponía que debía hacer exactamente por ahí, y creo que se dieron cuenta de que no tenía sentido porque dejaron de molestarme al respecto. Crecí en una zona alejada del centro, donde no había compañeros de clase cercanos y mis vecinos eran de diferentes edades. Además, carecía de aceras, lo que hacía que los paseos fueran poco comunes. La sensación de aislamiento era palpable, ya que la falta de compañía de iguales marcaba mi infancia de una manera particular. Asistir a la escuela significaba un viaje, pero las experiencias fuera del aula también moldearon mi desarrollo. Hombre, esto golpeó duro. Cuando me invitaron a los cumpleaños, mis padres me perforaron que me secuestraría si alguna vez fuera a alguno. Cuando intenté explicar a los amigos, pensaron que lo estaba inventando. Hizo que mantener a los amigos mucho más fueran creciendo. El inglés no es el primer idioma de mis padres, y me hicieron concentrarme únicamente en superar la escuela. Hoy en día se preguntan por qué no tengo amigos. Igualmente. Me resulta complicado mantener amistades. En este momento, las percibo como una carga, y siento que la única compañía necesaria para encontrar la felicidad soy yo mismo. Solo diré que se vuelve mejor. Crecí educado en el hogar en el país por fundamentalistas religiosos. Era una persona intolerante, tímida, crítica y muy religiosa. Yo era una buena persona, lo sé de hecho. Pero yo también fui esas cosas. Me llevó años comenzar a arrojar esos prejuicios, y no comencé a perderlos hasta que yo tenía 24 años más o menos. Ahora soy un ateo acérrimo, izquierdista y aún un poco crítico, pero mejor y mucho más amoroso en general. Ahora tengo 28 años y sigo trabajando en décadas de lavado de cerebro, pero si lo intentas, llegarás allí. Es interesante ver cómo la vida puede cambiar con el tiempo. A veces, el entorno en el que crecemos nos moldea de maneras que no queremos. Pasar por un proceso de transformación personal es difícil, pero parece que has encontrado un camino hacia la comprensión y el amor. Es un recordatorio de que siempre hay espacio para el crecimiento. La autodisciplina y la reflexión son claves en ese viaje. También crecí protegido. Para mí, tenía miedo del mundo. Yo hice guión bajo para ver el mundo, pero no sentí que tenía las habilidades necesarias para sobrevivir por mi cuenta. Terminé yendo a una universidad en mi estado natal en lugar de en todo el país y aprendí mucho durante mi tiempo allí. Creo que también fue la decisión correcta. Desde entonces he viajado a otros 8 países, emoticono cara sonriente. Entiendo eso. Crecer sin mucho contacto con el mundo puede ser complicado.
Yo también sentí lo mismo al elegir mi universidad. A veces, estar cerca de casa puede ofrecer más oportunidades de lo que pensamos. Al final, viajar a otros lugares ayuda a ampliar la perspectiva. Es interesante cómo esas decisiones marcan la vida. Percibiendo cosas ordinarias como escandalosas o salvajes. O un sentido exagerado de peligro. Ejemplo, ir a un bar para tomar algo de bebidas y bailar. O quedarse fuera más allá de las 10 de la noche. Tuve un amigo que se negó a bailar en un concierto una vez. Era invierno. Literalmente, se fusionó en todo el evento, rígido como un tablero porque bailar es algo loco y loco. ¡Oh Dios! Su hermana una vez se negó a tomar una sola copa de vino porque conducía al día siguiente. Los amo mucho, pero es triste que se hayan perdido muchas experiencias porque tenían miedo de sus propias sombras. La hermana se negó a salir a beber cuando tenía la edad de beber porque tenía tanto miedo de lo escandalosa que se sentía, que de alguna manera no se le permitía hacerlo. Esto puede resultar engañoso. El estilo de vida juega un papel importante. Tener padres hogareños o amigos activos que prefieren levantarse al amanecer para hacer senderismo no implica que se haya vivido en una burbuja. Por el contrario, algunos pueden suponer que se ha tenido una vida protegida por no conocer la cultura de fiestas estudiantiles. Sin embargo, esa falta de conocimiento se debe a haber estado rodeado de personas mayores que, para beber, no necesitaban juegos. Dios mío, algunos de estos se aplican a mí. Nunca he viajado a más de 60 millas desde mi casa y eso fue con amigos. Mi límite para viajar en solitario es de 15 millas a la ciudad más cercana, más allá y tengo ansiedad severa. Tengo 44 años y siempre he trabajado en el comercio minorista por un salario mínimo, menos estigma aquí en el Reino Unido, y nunca he estado interesado en un papel de gestión. Dejé de socializar en 2018 y tenía un toque de queda de la 1 de la madrugada en ese momento. Suena mal, pero en mis primeros años 20 era a las 11:30 de la noche. No hay nada raro en lo que compartes. Hay gente que prefiere mantenerse cerca de casa y eso está bien. La mayoría de la gente tiene sus propios límites y ritmos. Trabajar en retail no tiene que ser visto de forma negativa, cada uno tiene su camino. Y si socializar se vuelve complicado, a veces es mejor tomarse un descanso. La vida tiene diferentes etapas y cada una es válida. Crecí en lo que era esencialmente una casa de trampas. Cuando fui a la universidad 3 estados fuera, no bebí ni tomé drogas ni a las fiestas. Me senté en casa y disfruté el hecho de que podría dejar mis cosas fuera y no encerradas y también el hecho de que podía ir al baño en medio de la noche sin tener que preocuparme por un adicto a ser desplomado en el inodoro. Sin embargo, en mis 30 años y estoy salvaje. Cara llorando de la risa, cara con gafas de sol. La verdad es que es una historia interesante. Crecer en un lugar así debe haber sido complicado. Es comprensible que al llegar a la universidad busques lo opuesto, querer un espacio seguro. Ahora, ya en tus 30, parece que estás disfrutando más de la vida. Todos tenemos esos momentos donde queremos ser un poco más libres después de haber pasado por experiencias duras. Fui criado mormón. Mis 3 hermanos y yo salimos de la iglesia tan pronto como tuviéramos la edad suficiente. Yo y uno de mis hermanos somos raros. Todos somos adultos. Sin embargo, todos todavía le mentimos a nuestros padres sobre beber o tener relaciones prematrimoniales y tener tatuajes, incluso viendo películas de R calificadas como los niños que podrían meterse en problemas. Los viejos hábitos mueren duro. Es curioso cómo las expectativas de la infancia pueden seguir afectándonos de adultos. Aunque todos hayan decidido seguir su camino, esa necesidad de ocultar ciertas cosas a los padres se queda. Es como si nunca realmente dejáramos atrás esas viejas dinámicas. La vida puede cambiar, pero algunas cosas se sienten difíciles de soltar. Oye, ahora, haré que sepas que no esperaba que mi pareja romántica, eventual, compensara la diferencia, pero sí, cuando llegué a la universidad necesitaba aprender cada artículo que enumeró. Antes de eso mi trabajo era ser un estudiante, y mi familia me mantuvo alejado de todas las demás responsabilidades. Sabía que los plátanos no eran $10 debido al meme, pero no tenía idea real de que costó algo. Entiendo eso. La vida universitaria puede ser un cambio brusco. Cuando llegué a la universidad, también me di cuenta de que había muchas cosas que no sabía sobre el dinero y la vida práctica. En casa, solo me preocupaba por estudiar. Aprender a manejar el presupuesto y los gastos fue una lección difícil, pero necesaria. Lo importante es adaptarse y seguir aprendiendo. Al final, todos pasamos por eso. Oh hombre,
Esto me recuerda una gran historia sobre mi compañero de cuarto muy protegido del primer año de la universidad. Nosotros, dos tipos promedio de tamaño normal, vivimos en el pasillo de un par de apoyadores en el equipo de fútbol que tenían más de 250 lbs. El día de los tontos de abril, uno de los jugadores de fútbol acusó a mi compañero de cuarto de haber estado de subón, y finalmente, encontró en el cajón de mi habitación. Bon en el cajón de los compañeros de cuarto. Me acuerdo de una historia de mi compañero de cuarto en el primer año de la universidad. Era un poco ingenuo. Un día de los inocentes, un jugador de fútbol americano lo acusó de robar su bon y lo encontró en su cajón. En vez de reaccionar como esperábamos, él amenazó con llamar a sus padres. El jugador solo se estaba burlando de él. Fue un buen truco de broma, aunque mi compañero no lo vio venir. Viví en Polonia durante un tiempo con una comunidad de otros estadounidenses y esta niña profundamente protegida que pensó en pensar que Polonia iba a ser el bastión de la civilización, a diferencia de la América bruta, terminó teniendo un colapso mental y se fue después de 6 semanas porque Polonia era un agujero del tercer mundo en el infierno del tercer mundo. Vivíamos en una ciudad importante a 2 cuadras de un H&M. No tengo idea de lo que esperaba, pero en general mi experiencia de Polonia fue bastante normal. Me acuerdo de una amiga que llegó a un país nuevo pensando que todo iba a ser perfecto. En su mente, todo era mejor que lo que había dejado atrás. Pero pronto se dio cuenta de que no era así. Después de unas semanas, se desilusionó y se marchó. Para mí, la experiencia fue bastante normal. A veces las expectativas no coinciden con la realidad. Yo también conozco a personas así. Harán cosas como invitarte a Europa para el verano y luego se ofenderán cuando te rechaces porque no pueden entender que simplemente no puedes pagarlo. Es irritante cuando actúan como si estuvieran más logrados que tú porque no tienes cosas por las que sus padres pagaron. Entiendo lo que dices. A veces la gente no se da cuenta de las situaciones de los demás. Recuerdo que un amigo siempre nos hablaba de sus viajes y nunca entendió por qué no podíamos acompañarlo. Para él, todo parecía fácil. Es frustrante porque no todos tenemos el mismo respaldo y muchas veces nos comparan sin pensar en los sacrificios que hay detrás. Crecí en una granja tirando mierda a las 3 de la madrugada. Estaba lejos de ser protegido, pero todavía nunca he tomado transporte público porque siempre me he asegurado de tener un vehículo que conducir. Podría ser un camión de granja de 1990 con un bamboleo de la muerte una vez que llegue a la velocidad de crucero, pero esa es a veces la única opción cuando vive a 40 minutos de las ciudades interestatales más cercanas Walmart. No sé, suena como una vida bastante intensa. Crecer en una granja debe enseñarte cosas sobre trabajo duro y responsabilidad. Tener un camión antiguo suena como una forma de mantener la independencia, aunque a veces la vibra no sea la mejor. Dista mucho de la vida en la ciudad, pero esas experiencias dejan huella. Es interesante cómo las elecciones de transporte también reflejan tu entorno. Podría argumentar que esto no necesariamente significa protegido, moreso tímido y no confrontacional. Mi papá es el hijo del cartel para negociar pagos, encontrar y señalar discrepancias, y establecer planes de pago y siempre lo he sabido, pero soy una persona muy no contratacional. Tengo miedo de estar equivocado o plumas de volantes, aunque sé que probablemente pueda encontrar una solución diferente. Entiendo lo que dices. A veces, la gente crece en un ambiente donde evitar conflictos es la norma. Mi amigo es igual, siempre se siente incómodo al negociar o pedir lo que le corresponde. Prefiere dejar pasar las cosas. Es interesante cómo las dinámicas familiares pueden influir en nuestra forma de enfrentar estas situaciones. A veces es bueno salir de esa zona de confort, pero no es fácil. Bueno, excepto el último, esto también podría ser una señal de que tienen 9 años y no pueden ver el tiempo estimado para llegar a su GPS desde el asiento trasero. Ahora entiendo por qué mis padres son casuales, o, aproximadamente 1 hora antes de un viaje en automóvil se convirtió en una respuesta cada vez más exasperada después de haber estado esperando durante aproximadamente 1 hora, y cortésmente volvió a preguntar. ¿Por qué? Como resulta que había sido exactamente 8 y 25 minutos entre cada investigación. También explica la repentina, dejarás de preguntar esa pregunta. Una madre colocó una línea de cinta en el techo del auto sobre el asiento del pasajero y señalaba dónde estábamos en la cinta para mostrar qué tan cerca estábamos del destino. Era la única manera de hacer que los hermanos dejaran de preguntar ya llegamos, cada 10 minutos en el trayecto hacia la casa de los abuelos. Vi un carrete en Instagram hace unos 10 días, donde una dama decía exactamente eso. Divertido, religión diferente, país diferente, la misma mierda.
Se dirigía a las madres que dicen nunca preocuparse si hiciste algo malo o que tienes alguna deficiencia o falla. Tu hijo lo sabe y aún así te eligió para que estén totalmente bien. Suena lindo, pero es habilitador. Es interesante ver cómo esas ideas trascienden culturas y creencias. Me recuerda a una conversación que tuve con un amigo sobre lo que significa ser padre. Al final, todos cometemos errores y no hay un manual perfecto. Mientras los niños crezcan en un entorno de amor, creo que aprenderán a lidiar con las imperfecciones. A veces solo hay que dejar fluir y confiar en que todo saldrá bien. Este era yo. Crecimos en el medio de la nada, ni siquiera teníamos una llave de casa, día o de noche, las puertas siempre estaban desbloqueadas. Mantuvo nuestros autos desbloqueados también. También vivimos un largo y empinado camino de grava, por lo que no fuimos visibles desde la carretera y habríamos escuchado un automóvil si alguien se aventurara allí. Después de que mi hermano y yo nos mudamos y mi papá falleció, mi madre tuvo que reemplazar las perillas de la puerta para que ella pudiera obtener las llaves de la casa y ahora, ¿se cierra? Finalmente, tenía el hábito de encerrar mi casa y mi auto en la universidad cuando mis compañeros de cuarto se enojarían conmigo por dejar la puerta desbloqueada. No quise ser desconsiderado, pero no era algo en lo que tuviera que pensar. Recuerdo que en mi barrio también era así. Las puertas siempre abiertas, sin preocupaciones. Cuando era niño, entrábamos y salíamos como queríamos. Pero después de que un par de cosas pasaron y la gente empezó a ser más cautelosa, todo cambió. Ahora que lo pienso, es raro. Me acostumbré a cerrar todo, pero a veces me da nostalgia. Las cosas eran más simples antes, sin tanto miedo por perder algo. Mis abuelos vivían en una pequeña comunidad en una área agrícola rural pequeña. Vivíamos en la ciudad, pero había una playa increíble no muy lejos de donde vivían. Recuerdo cuando entramos para visitar inesperadamente a veces después de la playa y no estarían en casa. Podría haber tenido alrededor de 5 o 6 en ese momento. Entonces le pregunté a mi abuela por qué no cerraron sus puertas. Su respuesta, la chill, ¿qué pasa si los vecinos necesitan venir a buscar leche o azúcar para su cocina y no podrían entrar? LOL. Extraño a mis abuelos. Es curioso cómo en ese tiempo la gente confiaba más en los demás. Tus abuelos tenían una forma simple de ver las cosas. La idea de ayudar a los vecinos era parte de su vida diaria. Recuerdo que mis abuelos también dejaban la puerta abierta y siempre había un lugar en la mesa para alguien más. Esos momentos crean buenos recuerdos, especialmente con la familia. A veces desearía que esos días volvieran. No necesariamente. Estaba lejos de protegido, papá se jodió cuando tenía 3 años, por lo que mamá tuvo que trabajar a tiempo completo, el abuelo también trabajó para que la abuela hizo todo lo posible conmigo y con mis hermanos, pero también estaba cuidando a mi tío discapacitado, su hijo, en ese momento. Nadie tuvo un momento para enseñarme cómo cocinar, limpiar o mantener un espacio vital en el nivel más básico, por lo que me dejaron mis propios dispositivos. No estoy totalmente despistado, pero no me muestran esas cosas como un niño y, por lo tanto, no estar familiarizado con ellas como adulto no siempre es un signo de una educación protegida, y a menudo indica precisamente lo contrario. Entiendo lo que dices. No se trata solo de ser protegido, sino también de la falta de atención. En ocasiones, al intentar usar la cocina, la reacción fue muy negativa. Hay personas que crecieron en entornos difíciles, donde la falta de educación sobre limpieza fue un desafío. Al llegar a la adolescencia y a la adultez, se enfrentaron a la dificultad de adquirir hábitos necesarios. Cosas básicas, como no mezclar productos, se pasaron por alto. No puedo cocinar porque nadie me dejó hacerlo en la casa, siempre fue no tocar que harás un desastre, lo quemarás de todos modos. Sin embargo, sé cómo limpiar. He estado haciendo eso todo el tiempo desde que cumplí 15 años y mis hermanas mayores se mudaron. Antes de eso tampoco se me permitía limpiar, me gritaron por hacer los platos demasiado tiempo. Entiendo esa sensación. A veces, la gente asume que no puedes hacer las cosas solo porque son un poco desordenadas. Es raro que se te limiten esas oportunidades, incluso en lo simple, como cocinar o limpiar. Al final, aprendes a hacerlo todo por ti mismo, aunque no siempre de la mejor manera. Imagino que eso hace que quieras demostrar que puedes manejarlo, ¿no? No puedo cocinar por la misma razón. Mamá trabajó en el tercer turno y nunca cocinamos, así que mis hermanas y yo solo sobrevivimos de cenas congeladas, sopa enlatada y comida rápida. Ahora tengo 30 años y solo busqué algo por segunda vez en mi vida el otro día. Solo un poco cocido, pero podría haber sido peor. Es curioso cómo las circunstancias te moldean.
Crecimos sin aprender mucho sobre cocina. A veces echas de menos esos momentos en familia, imagina aprender juntas. Pero al menos ahora te atreves a intentar cocinar. Es un buen paso, aunque solo sea para no depender de la comida procesada. Tal vez en el futuro te animes a probar recetas más complicadas. Por ahora, lo que importa es que lo intentaste. Es salvaje solo porque obtuve un teléfono en 2001 justo antes de graduarme de la escuela secundaria y me sentí tarde a la fiesta cuando todo lo que pude hacer fue tocar serpiente, enviar mensajes de texto y descargar 4 canciones, y eso fue un gran problema en ese momento, jaja. No puedo imaginar a un estudiante de sexto grado sin teléfono ahora y eso se siente absurdo de alguna manera, pero así es en estos días. Recuerdo cuando compré mi primer móvil en 2001 justo antes de graduarme. Solo podía jugar a la serpiente, enviar mensajes y descargar algunas canciones. Todo eso era un gran avance en ese momento. Hoy, veo a los niños de sexto grado con teléfonos y siento que el tiempo ha cambiado tanto. No puedo imaginar cómo sería la vida sin un móvil hoy en día, pero así es como funciona. Sin embargo, esto puede ser engañoso. El estilo de vida también importa. El hecho de que tenga padres de casa o amigos activos que prefieran levantarse al amanecer para caminar, no significa que estuvieras necesariamente protegido. O puede ser lo contrario. La gente a menudo piensa que estoy protegido e inocente porque tengo cero conocimiento de la cultura de bebida de chicos. Pero la razón por la que no sé beber juegos es porque estaba saliendo con degenerados de consumo de bebidas muy mayores que yo a esa edad y los grados no necesitan jugar para beber, jajaja. Durante mi adolescencia y los primeros años de la veintena, se me consideró ingenuo y protegido por evitar las drogas y el consumo excesivo de alcohol. Crecer en un entorno donde un familiar sufrió una sobredosis en casa y tener un padre que advertía sobre las serias consecuencias de las drogas puede causar un gran temor. Aunque no tengo experiencia con la compra o el uso de estas sustancias, sé bastante sobre la lucha contra la adicción. Fui a la universidad con un tipo que se negó a beber alcohol y cuando pregunté por qué dijo, porque un tipo de su escuela tenía un hermano que se volvió adicto a la heroína, fuimos a la misma escuela y le dije que eso realmente no tiene sentido e intentó decirle que puedes tomar una cerveza y no ir a pezarse, beber en moderación. Pero él estaba como es una pendiente resbaladiza. Creo que estar sobrio está bien, por cierto, pero evitó todo lo que tenía algún alcohol involucrado. Nunca fui a una fiesta, bar o incluso un restaurante porque tenía miedo de que terminara haciendo heroína por alguna razón. Es interesante cómo algunas experiencias de la infancia pueden dar forma a las decisiones de una persona. Recuerdo a un compañero que también evitaba cualquier cosa relacionada con el alcohol. Para él, cualquier fiesta era un riesgo. Siempre decía que solo necesitaba un paso en falso. Aunque respeto su elección, a veces me pregunto si se perdió momentos simples de diversión. Al final, cada quien tiene su propia forma de manejar las cosas. Uno de mis conocidos ganó como 30 libras en su primer año en la universidad porque solo comía papas fritas, galletas, papas fritas y otra comida chatarra. Sus padres nunca la dejaron disfrutar de una comida chatarra, por lo que en el momento en que estaba libre, simplemente comió todo lo que no se le permitió. Creo que en su tercer año, finalmente comenzó a buscar ayuda profesional porque no podía controlar lo que comía y realmente se estaba convirtiendo en un problema para ella. Me sentí mal, ella era una chica muy agradable, solo luchaba con comer cuando alguien no la controlaba cada movimiento. Es una situación complicada. Ella solo quería disfrutar lo que no podía comer antes. A veces, las libertades pueden llevar a excesos y consecuencias inesperadas. Me alegra que buscara ayuda al final. Es importante aprender a moderarse y encontrar un equilibrio, especialmente después de vivir bajo reglas estrictas. Al parecer, ella tenía un buen corazón, solo necesitaba un poco de orientación en este aspecto. Solo para agregar, no siempre es tan extremo como los otros comentarios. Para mí, solo viajé en países del tercer mundo donde no hablé el idioma y no disfruté el sabor del alcohol hasta que cumplí 27 años, que también era la edad que comencé a ir de fiesta la primera vez. Estoy superado y me he establecido ahora, pero esos fueron maravillosos y aventureros años de mi vida. Emoticono cara sonriente. Contexto, fui a una escuela católica para niñas durante la mayor parte de mi vida. Es interesante cómo la vida te lleva por caminos inesperados. Hacer un viaje solo a países en desarrollo sin hablar el idioma es una experiencia que pocos se atreverían a tener. Es un contraste notable después de haber asistido a una escuela católica. Parece que esos años de aventura te ayudaron a crecer y a disfrutar más de la vida. A veces, es bueno salir de nuestra zona de confort. Oyiques.
Estaba pensando en algunas personas que conozco que tienen 20 años, incluido yo hasta hace poco, cuando hice esa lista. Es un poco aterrador pensar que algunas de estas personas protegidas y controladas se mantendrán así durante décadas, incluso cuando ya nadie los esté refugiando y controlándolos. Además, no puedo imaginar que su compañero de trabajo tuviera la mejor infancia si llamó a su padre el coronel, en lugar de papá. Tal vez ella se salvará en su vejez y será una anciana extraña, jajaja. Es curioso cómo algunas personas se quedan atrapadas en su zona de confort. Conozco a algunos que siempre han tenido todo controlado y me pregunto qué les pasará cuando ya no tengan esa estructura. Y sí, definitivamente hay quienes podrían romper esas cadenas más adelante en la vida. Imaginar a alguien que siempre fue tan controlado volviéndose una persona diferente de viejo es una idea interesante. Un amigo mío pospone tener una familia durante años debido a esto, aunque la familia no es religiosa. Ella esperó hasta los 30 años. Ella no puede concebir más, aunque también se negó a ir al médico. Es como si no pudiera admitir a nadie que quiera un bebé. Entonces terminará sin familia porque tenía demasiado miedo de lo que sus padres pensarían. Es triste pensar en cómo el miedo puede detenernos. Mi amiga ha pasado tanto tiempo preocupándose por la opinión de sus padres que ahora se siente atrapada. Ha dejado pasar oportunidades y ahora enfrenta las consecuencias. A veces, es difícil seguir lo que realmente queremos por la presión externa. Espero que encuentre la manera de afrontar su situación y tome decisiones que la hagan feliz. Hola, también tenía padres bastante sobreprotectores. En mi opinión, puedes darte cuenta cuando estás atrasado en algunas partes de la vida y no solo eso, sino que también quieres hacer el esfuerzo de cambiar eso automáticamente te pone por delante de una persona verdaderamente realmente protegida, que no tendría suficiente conciencia para darte cuenta de que están atrasados y mucho menos que quieran hacer algo al respecto cuando tenía 15 años. Es interesante cómo la conciencia de uno mismo puede marcar la diferencia. Recuerdo que a los 15 años sentía que mis padres siempre estaban controlando cada decisión. Pero, al mismo tiempo, eso me dio la oportunidad de reflexionar y darme cuenta de que quería más. No todos tienen esa claridad. Al final, el deseo de confrontar esas limitaciones es lo que realmente importa. Simplemente lo pensé como extraño de los padres de las personas que conocía. Como herir o tu ropa sucia es solo una parte de la vida, sucede una mierda. Nunca participé en los deportes porque no me gustaban, pero hice una patineta y cosas así y no podía imaginar que mi papá me detuviera porque tenía miedo de que me caigara. Es curioso cómo algunos padres protegen tanto a sus hijos. Para mí, caerse o ensuciarse es normal. En mi caso, nunca me metí en deportes tradicionales, pero siempre estuve en patineta. No puedo imaginar a mi papá tratando de evitar que patinara por miedo a que me lastimara. La vida es así, caídas y todas, son parte del aprendizaje. Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Por lo menos, ciertamente no ayuda. Actualmente, en medio de una ruptura de la amistad porque a mi amigo muy cortado le dijeron toda su vida que si la gente los incomoda, está bien establecer un límite y cortar a la gente. Nunca han tenido que sentarse con incomodidad por ser llamado en algo y se nota, porque cada vez que tienen incluso un desacuerdo leve con un grupo de amigos, tienden a rebotar. Reconozco que el tema que presenté a ellos fue pesado, pero tampoco voy a arriesgar una amistad de años por algo trivial. Pensé que se darían cuenta de ese hecho. No lo tomé bien. Dejé el grupo de amigos por completo y me dijo que mi mitad de la historia era solo un lado y que hay dos lados en cada historia. Lo cual es técnicamente cierto, pero si te niegas incluso a escuchar a las personas que tienen el otro lado, no puedes decir eso. La situación con tu amigo es complicada. A veces, las personas no saben manejar las diferencias y se alejan. En mi caso, tuve un amigo que también huía de los conflictos. Una vez, tuvimos un desacuerdo y, en lugar de hablarlo, decidió cortar la comunicación. Fue frustrante, porque yo valoraba nuestra amistad. Al final, solo aprendí que no todos están listos para enfrentar la incomodidad y eso está bien. Mi madre literalmente puso una línea de cinta en el techo del automóvil sobre el asiento del pasajero y señalaba dónde estábamos en la cinta para decirnos qué tan cerca estábamos de nuestro destino. Era la única forma de hacer que mis hermanos dejaran de preguntar ¿estamos allí todavía? ¿Cada 10 minutos camino a la casa de mis abuelos? Eso me recuerda a un viaje que hice con mis amigos. Uno de ellos siempre preguntaba ¿cuánto falta? Cada 5 minutos. Así que un día, dibujamos una línea en un papel y le decíamos que cada vez que preguntara, tenía que avanzar una sección. Se quedó callado por un buen rato, aunque no funcionó completamente. Siempre hay alguien que no puede esperar.
Como cualquier cosa que ver con la cultura pop, las celebridades, la música, las películas, las referencias comunes que las personas hacen, básicamente cada vez que cualquiera mencionó algo que su supercristiano, como vivió en una comuna, los padres le habían prohibido. Incluso como algunas empresas, piense como que es Target. Como en cualquier momento, alguien hizo una referencia, o repitió una frase común o algo así, tendría que explicarla. Obviamente, eso se desaceleró a lo largo de los años. Solo se les permitió absorber los medios deportivos o la mierda familiar más vainilla que se te ocurra, pensar como Anne of Green Gables o el sonido de la música. De todos modos, en un momento, mi amiga me preguntó si estaba bien, y otra amiga directamente le preguntó a una amiga diferente si era lento o algo así. Espero que ahora estén en una mejor situación. Comprendo el deseo de resguardar a los jóvenes de los aspectos más negativos de la sociedad, pero eso parece rayar en el abuso. Es importante encontrar un equilibrio entre la protección y la libertad, ya que las experiencias del mundo son fundamentales para el desarrollo personal. Se debe buscar la manera de guiar sin eliminar la posibilidad de aprendizaje. Mismo. Si bien puede ser el caso de que puedan estar protegidos y no se mantengan al día con la cultura, soy de la misma opinión de que la gran mayoría no es de mi interés. Eso no significa que no preste atención, sé quién es Sabrina Carpenter, por ejemplo. Y sé que la nueva película de Superman es realmente bastante buena porque fui a verlo con 3 amigos la semana pasada, pero ¿me doy cuenta con frecuencia? No. Es curioso. Tengo amigos que conocen a muchos artistas y películas, pero yo tampoco me intereso tanto. La otra semana fui al cine con unos amigos a ver una película, era bastante buena. Pero en general, no suelo seguir tendencias. Es más, me gusta estar al tanto de nuevo contenido, pero solo si me interesa. A veces, uno se siente fuera del loop y está bien. Estamos conduciendo al trabajo y hay un montón de personas caminando en hijabs de colores brillantes y luciendo más festivo. Estoy como, espera, ¿es hoy unas vacaciones? Y mi amigo, sin pausa, dice, oh, es Chanuca. Énfasis en el cha. La asamos absolutamente por ello. Religión equivocada, y era verano. Eso me recuerda a un día en la universidad. Estábamos en clase y la profesora preguntó sobre un libro muy conocido. Un compañero, sin pensarlo, empezó a hablar de la trama de una película totalmente diferente. Todos nos quedamos mirándolo, tratando de entender cómo había llegado a esa conclusión. Al final, solo fue una mezcla graciosa de ideas. Nunca dejó de ser el hazmerreír por eso. Esto es algo que trato de decirle a los jóvenes en ocasiones, la universidad no es capacitación laboral, ni es un camino directo a una carrera. La gente habla de que las cosas son un desperdicio de un título, bueno, hubo un momento en que también pensé de esa manera, pero he llegado a pensar que es mucho más que eso. Para cuando obtenga un título, debe ser educado. No capacitado para un papel de trabajo específico, pero educado para muchas cosas en la vida. Somos más que nuestros trabajos. La especialización es para insectos. ¿Sabes que un tipo de hormiga donde es un trasero es grande y plano y actúa como una puerta a la colonia? Esa hormiga tiene un trabajo. Es un propósito creado para ese papel y hace ese trabajo extraordinariamente bien. No quieres ser esa hormiga, la mente humana es demasiado especial para dedicarse a algo así. La universidad es para aprender sobre la literatura, cómo bailar, lanzar una pelota, filosofía, comprender la religión, la historia humana, la historia natural, la psicología, cómo equilibrar un libro mayor, aprender un idioma extranjero, pensamiento crítico y lógica, hacer obras de arte y música, saber cosas sobre economía, saber cosas sobre química y física. ¿Y con qué hora te queda? ¿Cómo hacer tu carrera profesional prevista? Y decirlo de nuevo, no un camino directo a un trabajo. Si fuiste a la universidad y no conseguiste un trabajo, entonces no entendiste de qué se trataba la universidad. Estás educado, no necesariamente listo para un trabajo. Eso es todo por separado y depende de ti perseguir eso. Una persona debería tener la capacidad de realizar diversas tareas, atender a un bebé, organizar una estrategia, preparar carne, navegar, diseñar estructuras, escribir poesía, manejar finanzas, erigir barreras, sanar fracturas, consolar a quienes sufren, seguir instrucciones, dar indicaciones, trabajar en equipo, actuar de forma independiente, resolver problemas matemáticos, enfrentar nuevos desafíos, manejar residuos, programar tecnología, preparar una buena comida, luchar con destreza y enfrentar la muerte con valentía. La especialización es solo para insectos. Recuerdo la escena de la película de las Temperer. Es su primer día en un campo de reeducación y el emperador se está preparando para cepillarse los dientes y está parado allí sosteniendo un cepillo de dientes esperando que alguien más venga a poner la pasta de dientes en el cepillo para él.
Finalmente, uno de los retenedores en prisión con él lo ve parado allí y se apresura y lo hace. Los guardias ven que al día siguiente todos se dividen. La escena es interesante. Muestra cómo el emperador, a pesar de su estatus, ahora depende de otros para cosas tan simples. Refleja la pérdida de poder y la vulnerabilidad que puede surgir en lugares así. Es un recordatorio de que las circunstancias pueden cambiar drásticamente. La dinámica entre los personajes también es profunda, ya que resalta la humanidad en situaciones extremas. Vi un vídeo sobre cómo las personas que fueron descuidadas como niños a menudo hacen cosas de manera extraña, porque tenían que desarrollar sus propias estrategias para las cosas que nadie les enseñó. Al igual que los adultos todavía usan algo de neumónica idiosincrásica, se les ocurrió para distinguir a la izquierda de la derecha porque nunca fue internalizado. Ha habido muchas veces en mi vida en las que la gente ha estado como ¿por qué haces eso de esa manera? Quiero decir, hace el trabajo, pero es extraño. Es interesante cómo las experiencias de la infancia pueden influir en la forma en que hacemos las cosas. Recuerdo a un amigo que siempre organizaba su cuarto de una forma peculiar, incluso si no tenía sentido para los demás. A veces, nos reíamos de sus métodos, pero al final, lograba lo que quería. Me hizo pensar en cómo cada uno encuentra su propio camino, a pesar de que a otros les parezca raro. Sí, me trataron como protegido e inocente por no querer hacer o estar cerca de drogas o beber pesado en mi adolescencia, a principios de los 20. Tener una sobredosis relativa en su hogar entre los periodos de rehabilitación cuando eras un niño y un padre, que dejó en claro que perderían su mierda si te metas con drogas / alcohol puede asustarte legítimamente. No sé mucho sobre la compra y el uso de esas cosas, pero sé mucho sobre el lado de la adicción. Es comprensible que esa experiencia te haya marcado. Crecer en un ambiente así puede hacer que evites esas circunstancias. La preocupación de un padre puede tener un gran impacto en tus decisiones. Es interesante ver cómo las vivencias y el contexto familiar influyen en la forma en que vemos el mundo y nuestras propias elecciones. La adicción es un tema serio que afecta a muchas personas, y conocer lo que conlleva puede ser un aspecto significativo de tu perspectiva. Sí, y es triste. The sister is the one I'm closest with and she deeply regrets not making the most of her youth and learning how to put herself out there in a sociable way. No aprender a soltarse y conocer extraños. No aprender a expresarse y tener confianza como lo hicieron las personas a su alrededor. Ahora tiene casi 35 años y nunca ha estado en una relación. Ella ha tenido algunas citas, pero sufre una ansiedad masiva por conocer a las personas. Se sintió retenida toda su vida y ahora se detiene. Ella es muy activa y está involucrada en un club de ciclismo, pero no encuentra atractiva a nadie. Entonces ella tiene habilidades sociales y tiene un buen trabajo. Ella solo lucha por poner a sí misma por ahí. Es una historia triste, la verdad. Me recuerda a una amiga que también luchó con la ansiedad social. Siempre estuvo rodeada de gente, pero nunca se sintió realmente conectada. Intentó salir más, unirse a grupos, pero siempre volvió a su zona de confort. A veces, parece que la vida pasa mientras intentas encontrar el valor para dar el siguiente paso. Espero que encuentre su camino y pueda abrirse más a nuevas experiencias. Conozca a alguien de 40 años que es similar, crecimos en la misma casa, trabajo en trabajos corporativos mientras trabaja un salario mínimo y no asumirá roles de gestión. Lo he intentado, pero eso parece ser lo que quieren personas encogiéndose de hombros, no puedes cambiar a una persona a menos que quieran cambiar, me llevó más de 20 años reconocer eso. Es curioso cómo las decisiones de las personas pueden ser tan diferentes. Crecer en el mismo entorno y llegar a caminos tan distintos. He visto eso a mi alrededor también. Algunas personas están cómodas en su situación y cambiar no es una prioridad para ellas. Invertí tiempo intentando motivar, pero al final, entiendo que el cambio debe venir de uno mismo. Cada quien tiene su propio ritmo y eso está bien. Eso es increíble. Me alegra que hayas tenido ese apoyo. Es lo que estoy haciendo todo lo posible para ser, no un terapeuta, solo un apoyo. La terapia está muy por encima de mi calificación salarial y ahora sería muy irresponsable. Especialmente con todo el entrenado para ser una ama de casa, soy un tesoro del conocimiento, ciertamente sin usar, sobre cómo limpiar y mantener un espacio. No puedes saber lo que nunca te enseñan. Definitivamente me falta seriamente en varias categorías y necesito tanta gracia y apoyo como doy. A veces más, a veces menos, como todos nosotros. Es interesante cómo la vida nos lleva a ser apoyo para otros. Muchos de nosotros aprendemos cosas de una manera diferente y a veces es fácil olvidar lo que no sabemos.
He estado en situaciones donde he tenido que pedir ayuda, y he aprendido que está bien no tener todas las respuestas. Todos estamos en el mismo barco, tratando de encontrar el equilibrio y aprender juntos. Al final, el apoyo mutuo es clave. Estoy diciendo que la gente puede pensar que estabas protegido porque no sabes los términos para las cosas o las reglas del juego para beber. Pero tal vez simplemente no participaste tanto en eso, aunque podrías haberlo hecho. Algunas personas pasaron la universidad de fiesta. Algunas personas fueron a un par de fiestas de fraternidad en la universidad y no estaban interesados. Hicieron otras cosas. No llamaría a esas personas protegidas. Es cierto. Conozco a gente que no estuvo siempre en fiestas, pero eso no significa que hayan estado protegidos. Simplemente eligieron disfrutar de otras cosas. Yo mismo fui a algunas fiestas, pero no era mi plan principal. A veces, es cuestión de prioridades y lo que cada uno quiere del tiempo. Cada experiencia es válida. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.